Iniciamos con la clase de hoy, semana 3. Seguimos en la unidad 1 con las siguientes definiciones. Historia de la contabilidad, diferentes definiciones de la contabilidad, importancia de documentos mercantiles, código de comercio, contabilidad como sistema, principios de la contabilidad generalmente aceptados, fundamentos de la teoría contable, el proceso contable. Recordando un poco, haciendo un repasito de lo que hemos realizado las anteriores semanas, ¿no? Comenzamos nuevamente. ¿Qué es contabilidad? Pues es una disciplina regida por principios y normas y procedimientos que permite el registro de los hechos económicos de una empresa, proporcionando información al gerente o propietarios, dueños de una entidad para apoyar en el proceso de la toma de decisiones en la organización. Es decir, si la empresa tiene utilidades o tiene pérdidas en relación con lo planificado o controlado. ¿Cuáles son las funciones de la contabilidad? Bueno, en las funciones se puede ver que la contabilidad se aplica tanto en la parte financiera, económica, estadística, en la parte histórica, legal y tributaria. Bien, los objetivos de la contabilidad son, primero, es proporcionar una imagen numérica, debido a que en una empresa no se manejan todos los activos que tiene la empresa por número de mercadería, sino se maneja por el monto de la mercadería. Es decir, todos los acontecimientos que suceden en la vida y en la actividad de una empresa, que permite, como por ejemplo, conocer el patrimonio y sus modificaciones. Tomen apuntes, enseguida vamos a ver qué es patrimonio. ¿Qué objetivo más tiene la contabilidad? También tiene un objetivo de proporcionar información en cifras numéricas, es decir, dinero, no cuánto de dinero existe, para orientar las actuaciones de gerencia en su toma de decisiones. Por último, también el objetivo que tiene es proporcionar la justificación correcta de la gestión de los recursos de la organización. Bien, fundamentos de la teoría contable. Dentro de lo que son los fundamentos se refiere a lo que es el manejo de la PCGA. Una gran parte de la teoría básica de contabilidad está contenida en principios de la contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué son estos principios? Son proporciones amplias adoptadas como reglas de conducta o prácticas para servir de guía en los asuntos contables. También se les da el nombre de axiomas, postulados o normas. También es una expresión que generalmente aceptados se refiere al reconocimiento más o menos universal de la existencia de estos principios, más no necesariamente a su observancia y aplicación uniforme en todo lugar geográfico y negocio. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una norma o a un principio, ya deberíamos hacerlo correctamente, no solamente para aquellas personas que manejan la parte contable, sino para cada usuario en general, ¿no? ¿Debido a qué? Cuando nosotros vamos, como les mencioné un ejemplito, ¿no? De alguna clase al banco y mencionan al cajero, quiero cancelar del agua, quiero cancelar de la luz, ¿no? Y se empieza a molestar, ¿no? El cajero, algo más te empieza a pedir, ¿no? Y tú le sí, quiero pagar del gas, ¿no? Algo más te empieza a decir, ¿no? El cajero, sí, quiero pagar de internet, ¿no? Algo más, por ejemplo, uno a uno ustedes van mencionando todas las cosas o lo que, los servicios que ustedes quieren cancelar, ¿verdad? Pero eso es incorrecto. Cuando nosotros vamos al banco, ¿no? Por eso les decía de términos de usuarios generales, es decir, involucra a cualquier persona natural que somos nosotros, tienen que mencionar, no quiero pagar servicios básicos. Entonces ellos sobreentienden que es o de luz, que es o de agua, o que es internet, o que es otro, ¿no? Entonces, estos principios se envasan a lo que es esos términos, ¿no? Por ejemplo, el objetividad de una empresa, el devengado, por ejemplo, ¿no? Una entidad, ¿no? O un ente, ¿qué es esto, no? Entonces, son palabras nuevas que tienen que ingresar a nuestro vocabulario porque lo vamos a necesitar más adelante, ¿no? Dentro de estos principios tenemos los siguientes.
por ejemplo, partida doble, los bienes económicos, exposición, uniformidad, prudencia, realización, significancia, equidad, devengado, empresa en marcha, moneda común, periodo contable, evaluación al costo y objetividad. ¿No? Esas son los 15 principios. En algunos textos van a encontrar 14, porque no lo toman en cuenta la partida doble, ¿sí? Porque ellos mencionan que no es un principio de la contabilidad, ¿ya? Pero, em, pero ahora nosotros tenemos que considerarlo, todos estos términos nuevos, ¿no? Que están ingresando a nuestra mente, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar estas normas o estos principios, ¿no es cierto?, a la contabilidad? Esto lo vamos a aplicar, jóvenes, en la parte práctica. Vamos a empezar a ver por el número 1. Sé que hay un grupo que está explicando esta parte, ¿no? Enseguida les voy a indicar cómo lo van a visualizar. Bien, vamos a empezar por primero, la partida doble, ¿no? ¿Cómo nace la contabilidad? ¿Por qué involucra a lo que es el término de la partida doble? ¿Qué es partida doble? ¿No? Entonces, dice que en la antigüedad, ¿no? Donde ya les había mencionado, donde ha nacido el trueque, ¿no? Debido a que la gente empezaba a intercambiar cosas y luego ha empezado a compartir cosas, ¿no es cierto? Entonces, en esas épocas, más o menos por la historia del comercio en la edad contemporánea, nace lo que es la partida doble, ¿no? No sé si han escuchado hablar de Fran Luca Pacioli, Pacioli, como le pronuncian, ¿no? Fran Lucas Paciolo, ¿no? También lo pueden encontrar. Dice que con la Revolución Francesa en 1789 más o menos, por la edad contemporánea, en la Revolución Francesa proclamó libertad del trabajo y por ende y del comercio. A partir de esa época aparecen diferentes autores y tratadistas sobre la difusión de la literatura contable, especialmente en la difusión del procedimiento de la partida doble. Los grandes tratadistas contables, más o menos del siglo XIX, centraron su atención en la teoría de las cuentas, en las diferentes reuniones que empeñaron, ¿no?, en elevar el nivel teórico de la contabilidad. Bueno, en resumen, podemos indicar que los primeros vestigios de la tenedura de los libros se remontan más o menos en el siglo VIII, ¿no? En cuya época el método de la partida doble ya incluso era conocido, ¿no? En, y también en otras ciudades como Italia, lo que hizo fueron, ¿no?, atribuir el invento de dicha nación, ¿no? En ese efecto, Fray Luca Pacioli, lo que les hablaba, matemático, era un profesor italiano, ¿no? Ha sido el primero que dio a conocer este principio que se basaba en un sistema y resulta ser partida doble, ¿no? Este Fray Luca Pacioli, además, era un monje, les comento, ¿no? No sé si por eso les decía, en las iglesias nosotros visitamos, existen, ¿no?, las personas, no sé cómo se les llama, ¿no? El que recogen una ofrenda en cualquier iglesia que ustedes van. Entonces, similar pasaba en esos tiempos, ¿no? Se recogía una ofrendita y alguien tenía que contabilizar ese dinero que estaba recogiendo y con ese mismo dinero hacían compras para refacción de la iglesia, para hacer un beneficio a la misma entidad, ¿no? En todo caso, era su iglesia. Lo mismo había pasado con este Fray Luca Pacioli, ¿no? Que además era un matemático, un profesor italiano, y quien ha creado, o mejor dicho, ha dado inicio a un sistema de la partida doble. Pero, ¿qué es partida doble? Partida doble es, tú me das y yo te doy. Solamente eso recuerden, ¿ya? Por ejemplo, no pueden ir a ustedes a la feria, no pueden ir a comprarse un calzado y pedirle, ¿no? A ver, ejemplo, señora, véndame un calzado número 37. La señora les da el zapatito, se lo prueban, listo, ¿no? Todo un proceso, todo un algoritmo pasa ahí, ¿no? Entonces, no le pueden decir ustedes, ya listo, gracias, hasta luego. No, no, jóvenes, o sí, ya me estoy imaginando, ¿no? Entonces, no pueden ustedes hacer esa situación. Obviamente, ustedes tienen que pagar,
por el hecho, ¿no?, que han realizado de compra de un par de zapatos. Lo mismo viene a ser este término, ¿no? Tú me das y yo te doy, ¿no? Partida doble, donde juegan dos roles. Bien económico, vamos a verlo enseguida. A todos los activos de una empresa se les llama bienes económicos, a todos, ¿ya? Ejemplo, en una empresa, ¿no? Pues, vamos a hacer un ejemplito. Ejemplo de una empresa ahí está, San Gabriel. ¿Cuáles serán sus bienes que tienen? A ver, las máquinas con lo que realizan el pan, ¿estará bien? Ya, perfecto. Tendrán una caja, me refiero caja de dinero, no una caja simbólica, ¿no? Me refiero a una caja donde guardan dinero, donde entra y sale dinero, claro que sí, ¿no? Se considera como un bien. ¿Tendrán vehículos para transportar mercadería? Claro que sí, tienen vehículos. ¿Tendrán, a ver, refrigeradores para conservar tal vez algún insumo? Claro que sí, deben tener. Entonces, todas estas cosas que nosotros vamos contando, ¿no? Pensando qué más tendrá una empresa, es considerado un bien económico porque todo lo que se tiene lo podemos contabilizar monetariamente. ¿Listo? ¿Alguna consulta, duda? Disculpe, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Nada? Ah, ya, disculpe, he escuchado la pregunta. Listo. ¿No? Entonces, exposición, como les digo, ¿no? Todos estos principios lo van a poder visualizar de sus mismos compañeros. Pero, ¿qué es una exposición? Bueno, la exposición se trata acerca de mostrar información de los estados financieros. ¿Recuerdan que habíamos hablado de estados financieros? Sí, ¿no? Es un informe final que realiza un contador para mostrar al propietario, dueño de una empresa, si tiene utilidades o pérdidas. Más que todo es una información y discriminación básica y adicional que se tiene en una interpretación financiera, ¿ya? Son resultados económicos del ente. ¿Listo? Entonces, es como, por ejemplo, un acta de nota. Al finalizar el semestre, no les puedo mostrar ahorita un acta de nota, ¿no? Como habíamos visto hace un momento sus calificaciones, donde no hay nada. Ah, pero al finalizar, ¿qué va a pasar? Exacto, ¿no? Van a poder visualizar todas sus notas y van a poder ver su nota final, que es el objetivo. ¿Qué pasa si tienen arriba de 51? Eso, aprobados. ¿Qué pasa si tienen menores a 51? Reprobados. Lo mismo pasa en esta regla, en exposición. Muestran resultados económicos a la entidad, ¿no? Con el único objetivo de hacer una interpretación financiera. ¿Listo? ¿Qué es uniformidad? Bueno, es muy importante manejar lo que es el término de uniformidad, perdón. ¿No? Bueno, porque son aplicados, en la uniformidad no solamente aplicas un, ¿cómo les puedo mencionar? Una norma particular para utilizar o preparar estados financieros, ¿no? Se debe aplicar en cada ejercicio que realices, de un ejercicio que pasa al otro ejercicio, me refiero a los procesos. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, en efecto, para la preparación de los estados de resultados, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Sin embargo, trata de manejar o conducir o mantener incluso lo que son circunstancias de los procesos contables, ¿no? Tal vez si no me entienden en esta parte, es manejar uniformemente todos los procesos que se realizan hasta llegar a los estados financieros. ¿Listo? Prudencia. ¿Ustedes son prudentes? ¿No? Entonces de ahí deriva esta norma, ¿no? Pero ¿qué significa en contabilidad? Dice que significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento de un activo, pero normalmente se debe optar por el más bajo o bien por una operación que se contabilice de tal modo que sea una alícuota menor. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a buscar un producto, por ejemplo, una computadora, lo Justus, ¿no es cierto? Nos vamos a ir siempre por el tema del precio, ¿verdad? Y nosotros no podemos elegir si tenemos una computadora i5, por ejemplo, que vale 5.000 HP en una tienda,
y que en otra tienda tengamos la misma computadora HP i5, no puedo que valga 10.000, no puedo elegir la de 10.000, ¿no? Siempre tenemos que hacer una comparación de cuál es la razón, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber mucha prudencia en el tema de adquirir un activo, ¿no? Es decir, elegir entre dos valores. A eso se refiere prudencia. Bien, continuamos. Realización, disculpe. La realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, ¿no? Es decir, que cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o práctica comercial aplicable y se haya ponderado funcionalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. ¿Listo? Otro, significancia. Bueno, dentro de la significancia, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es la parte de la materialidad, ¿no? Es decir, la ponderación, correcta aplicación de todos los principales principios generales y normas que existen necesariamente en un sentido práctico. ¿Listo? Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de lo que es el tema de presentación de documentos. ¿Listo? Y eso produce distorsión en un cuadro general. Nosotros más adelante todo lo que estamos hablando lo vamos a manejar por medio de tablas, cuadros, ¿no? Donde va a tener un solo resultado y a veces en materialidad, en significancia o importancia relativa, es importante que nos tomemos en cuenta todas las normas, todos los principios para adecuarlos en el sentido práctico. ¿Listo? Objetividad. Disculpen. Bueno, en la objetividad, los cambios de los activos, los cambios de los pasivos, que esos términos lo vamos a ver más adelante, y en una expresión contable del patrimonio neto, debe reconocerse formalmente los registros contables, tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en una moneda de cuenta. ¿Listo? A esto me refiero yo con la objetividad. Entidad o ente. No, ente en los estados financieros se refiere a un elemento, ¿sí? Subjetivo. Dicen que el propietario es considerado como un tercero. Entonces, ¿cuál es el concepto de ente? Dice que es distinto al de una persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Un poquito confuso, ¿no? Pero cuando manejamos ente en una o ente en una afuera, en para otras aplicaciones, otras definiciones, ente es como una empresa más o menos. ¿Listo? Bien. Evaluación al costo. La evaluación al costo es la adquisición de un producto. ¿Ya? Constituye un criterio principal básico de evaluación que condiciona la evaluación de los estados financieros que se llama situación. ¿Listo? Entonces, en correspondencia también al concepto de empresa en marcha, como lo vamos a ver un poquito más adelante, razón por la cual esta norma adquiere un carácter de principio propio. ¿Listo? Para que se entienda. Evaluación al costo se refiere cuando adquirimos un producto al costo, incluyendo todos los gastos adicionales que se ha realizado. Por ejemplo, si nosotros bajamos nuevamente a comprar una computadora Lu Justus, tengo que tomar en cuenta el costo del producto de la computadora, que puede ser 5.000, el costo de los pasajes, tanto de ida y vuelta, que puede ser 100 bolivianos, por ejemplo, el costo de algún otro gasto extra que haya realizado. Entonces, la computadora ya no tiene un precio neto, ¿no? De 5.000, ya tiene un precio que sería de 5.200, por ejemplo. ¿No? A esta parte nosotros hablamos de evaluación al costo cuando hablamos de una expresión numérica y tomando en cuenta todos los costos que se ha realizado. ¿Listo?
Periodo contable. Periodo es un término que vamos a usar bastante, ¿no? Periodos son tiempos. Muchos, por ejemplo, este periodo no lo toman como tampoco un principio o una norma. ¿Listo? Pero ¿qué es un periodo? Periodos son tiempos nada más que se dan en una empresa. Por ejemplo, nos pide nuestro jefe, ¿no? O propietario, si fuéramos nosotros contadores o auxiliares contables, obviamente el dueño de la empresa para el cual nosotros trabajamos nos va a pedir informes, ¿no? Y nosotros no directamente realizo el informe, tendría que tener un proceso, ¿verdad? Tendría que empezar por un balance inicial, luego continuar con un balance del libros diarios, balances de sumas y saldos, luego hacer una hoja de trabajo y luego posteriormente recién hacer un informe general de todo ese proceso que he realizado. Entonces, yo tendría que calcular, a ver, este informe lo voy a realizar más o menos en una semana y de indicar, ¿no? Entonces, el periodo es una semana de elaboración y entonces el propietario tomará en cuenta ese tiempo y nos dirá, ya, muy bien, entonces quiero un balance de un año, por ejemplo, o de un mes, ¿no? Entonces, periodos son tiempos, ¿listo? Moneda. La moneda de cuenta o la moneda común. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión tal que permita agruparlos y compararlos fácilmente. ¿En qué sentido agrupar y comparar? Nosotros, por ejemplo, no podemos manejar moneda extranjera y moneda nacional en un proceso contable o manejas en dólares o manejas en bolivianos, pero nos indican que sí o sí se tiene que manejar en Bolivia la moneda nacional, ¿no es cierto? Empresa en marcha. La empresa en marcha se entiende que se refiere a un organismo económico cuya existencia temporal tiene una plena vigencia y una proyección vigente, ¿no? Se refiere también a que una empresa no puede ser una empresa que esté iniciando, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que una empresa en marcha es aquella que ya tiene todo legalmente establecido, funcionando, y se le da un periodo de tiempo más o menos de 6 meses, ¿no? Para que pueda establecerse, para que su organismo económico haya crecido, haya utilidades, ¿no? Todo esto. Y por último, el devengado. El devengado son variaciones patrimoniales de una empresa que debe considerarse para establecer un resultado económico. Son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerarse si ha sido cobrado o pagado. No, muchas veces este tipo de normas se les ve en una empresa, que sí o sí tiene que salir de la empresa como cobrado o pagado. No se olviden que es un resultado económico, ¿no? Y equidad, equidad. La equidad también es un término muy importante, ya que nosotros no podemos tener periodos donde tengamos más en un pasivo, o sea, una deuda, que entradas. O sea, no podemos tener más salidas en una empresa de dinero que entradas, ¿no es cierto? A eso se refiere. ¿Listo? Bien, continuando mucho, nos hemos tardado en los principios. Fases de la contabilidad. Dentro de las fases tenemos tres: entrada, proceso y salida. No se olviden que en el proceso se encuentra la base de datos donde se almacena toda la información. El proceso, por ejemplo, la entrada puede referirse a los balances iniciales de una empresa. En el proceso se refiere a todos los libros diarios, libros mayores, balances de comprobaciones de sumas y saldos, ¿no? Hojas de trabajo, por ejemplo, que todo se almacena en datos, ¿no? Y para tener un proceso que es salida, las salidas son, por ejemplo, los últimos informes financieros que se realiza para determinar la situación de una empresa. Fases de la contabilidad. Dentro de las fases tenemos los hechos económicos. Segundo, por ejemplo, un análisis y clasificación, ¿no? De los de los hechos económicos, registros de los hechos económicos. Cuarto, preparación y análisis e interpretación de la información contable, ¿no? Todas estas son las fases que tenemos en contabilidad. Continuando. Proceso contable.
Bien, dentro del proceso contable habíamos hablado de la PCGA, los principios generalmente aceptados, ya mencionas anteriormente. Tengo una ecuación de inventario. La ecuación de inventario, lo vamos a ver, es muy, muy importante. Y tratamiento de las cuentas, que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Vamos a seguir este gráfico. Por ejemplo, para que nosotros obtengamos una hoja de trabajo, antes tengo que realizar un comprobante y contable. Por ejemplo, tengo que realizar un libro diario, asientos contables, libros mayores, cuentas, ¿no? A todo esto nosotros llamamos registro de operaciones, plan de cuentas. Pero para que nosotros podamos llegar a este paso, tengo que pasar por lo que es el análisis y clasificación de sus operaciones. La PCGA, ya sabemos sus definiciones, ya sabemos qué tipos de PCGA existen, son normas, ¿no es cierto? Y en base a estas normas nosotros vamos a avanzar o vamos a trabajar con una ecuación. Existe una ecuación para que puedas trabajar en este módulo y obtener lo que es un patrimonio contable, patrimonio neto, perdón, ¿no? Y por eso se llama ecuación del inventario, que es el tratamiento de cuentas, ¿listo? Entonces, es muy la clave en este momento hacer un análisis. Por ejemplo, vamos a irnos a programación. Cuando ustedes quieren hacer un programa, antes tienen que pasar por un algoritmo, ¿verdad? Tienen que realizar una prueba de escritorio. Lo mismo pasa en contabilidad. Antes de entrar a todo lo que son estos procesos, hay que aprender a hacer análisis y clasificación de operaciones. A esto nosotros llamamos cuadro de análisis de transacciones. Ya es un cuadrito que vamos a avanzar, vamos a aprender a manejar las cuentas. ¿Listo? Ese es el proceso contable. Documentos mercantiles. Bueno, dentro de los documentos mercantiles tenemos dos grupos, negociables y no negociables. ¿Listo? Eh, continuamos. ¿Qué son los documentos mercantiles? Son títulos, son efectos, son recibos, son facturas, notas de débito y crédito, son planillas de sueldos, son vales de mercadería, etcétera, por las personas o las empresas que sirven para validar toda transacción económica y son un registro importante para la contabilidad. Habíamos mencionado que dentro de la idea de la documentación mercantil, toda constancia escrita de una transacción comercial se puede utilizar ¿para qué? Para certificar los registros contables realizados en libros de contabilidad y también para probar un hecho desde un punto de vista legal, como nosotros decimos, respaldados por la ley, ¿no es cierto? Bien, dentro de los documentos mercantiles se clasifican en dos. Uno, sin valor tributario, como una cotización, por ejemplo, cuando ustedes van a las ferias, ¿no? Cotizan 10 computadoras, 20 computadoras, ¿no? Y el otro es con valor tributario, por ejemplo, en las facturas, por ejemplo, algunos documentos que sí o sí son respaldados por ley. Documentos mercantiles. Eso, los documentos mercantiles. Los documentos mercantiles son los poderes para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles. Los comprobantes de contabilidad base de documentos mercantiles. Datos de documentos mercantiles son los negociables y los no negociables. Negociables son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de dos aspectos de la financiera antes de su vencimiento, por ejemplo, cheques, pagaré.
Jóvenes, les voy a pedir por favor que se vuelvan a conectar.